Shalom, el Eterno los bendiga grandemente. Quiero aclarar algo acerca de la palabra invalidar. Sí, en un video anterior hablé acerca de que muchos piensan que el anticristo viene de Europa, hace un pacto con la nación de Israel y después de 3 años y medio invalida su pacto. La palabra invalidar no aparece en el texto hebreo, sino habla la palabra confirmar. Quiero mostrarles algo. En el Mishmor de David, en el Salmo de David, 119, versículo 126, dice así. 26, dice la palabra del Señor. En el 126 dice así: porque ellos han anulado tu ley. La palabra anular o invalidar en el texto hebreo dice así: Et lashot ladonai haperu torateja. Haperu, anular. En Daniel 9:27 no aparece la palabra haperu, anular. Lo volvemos a ver precisamente en el libro de Yirmiyahu Hanavi, Jeremías capítulo 11, verso 10, dice la palabra jaferi, han roto tu pacto, ¿sí? En el libro de Job 40, verso 8 dice tafer, anular. Tafer, anular, jaferi, roto, jaferú, invalidar tu ley. Aquí dice en el Salmo 119, 126, dice así en hebreo, dice así la palabra del Eterno: Ad lashot ladonai haperu torateja. Han anulado tu ley. En Daniel 9:27 dice confirmar, begabir le rabin, pacto con los muchos. Esta persona hace un pacto con los muchos y lo confirma. Yo ya había hablado acerca de esto, pero estoy sorprendido porque mucha gente se aferra todavía a la doctrina popular de la Iglesia Católica del pacto de los 7 años. Y es interesante, porque en Daniel capítulo 9:27, yo tengo una versión católica, dice: el Cristo confirmará su alianza por una semana. Lo dice bien. Y a la mitad de la semana, según la traducción católica, hará cesar hostias y sacrificios. Y eso fue en realidad lo que sucedió. En el libro de Mateo capítulo 26 verso 8, Yeshua, Mateo 26, 8, Yeshua hace un pacto con los muchos. Dice: este es el nuevo pacto en mi sangre, que por muchos será derramado. Daniel 9:27, él hará un pacto con los muchos. Ese es el problema cuando dice: a las 62 semanas se quitará la vida al Mesías y el pueblo de un príncipe que ha de venir de su gran santuario. Tito, en Tish B'Av, en el mes de Luz, que cae aquí en el mes de agosto, murieron muchos de Judín. Y ahí dice claramente, y vuelve al pasuk, donde dice: él confirmará el pacto. ¿Quién? El Mesías cumplirá el pacto por una semana. Él duró 3 años y medio y él murió el miércoles a la mitad de la semana. En Mateo 12:40 dice que como estuvo Jonah, paloma, en el vientre de gran pez 3 días, 3 noches, así estará el Hijo del Hombre. ¿Cuál es la confusión? Porque dice que iba a iniciar el gran sábado y muchos piensan que era el Shabbat semanal. Nosotros tenemos varios Shabbatones. Hubo un Shabbat Agadol que cayó precisamente un jueves y el Shabbat semanal que cae al final de la semana. Por eso pensaron que él murió el viernes. Pero si él murió el viernes y en la noche lo entierran para estar el domingo en la mañana, no son 3 días, 3 noches. Sin embargo, recordemos que los traductores pusieron una coma donde no debe ser, donde dice: y se habiendo gritado Yeshua el primer día de la semana, coma, apareció María Magdalena, Miriam Hamabdalit. Esa coma no aparece en el texto, los traductores pusieron eso. Recuerden lo que viene en los evangelios, dice que Miriam Hamabdalit llegó siendo oscuro todavía, del primer día no amanecía y ella no estaba ahí. Él resucitó el Shabbat. Bueno, el tema no es ese. Ya vimos la palabra jaferí, roto, tafer, anular, y jaferú, anular tu ley. Aquí no aparece la palabra anular pacto en Daniel 9:27. Quiero aclarar también otra cosa acerca, en Ezequiel 43, verso 12, menciona claramente que el templo va a ser sobre su base en el monte del templo. Hay un hermano, no sé cómo se llama, que dice que el templo lo van a hacer a un lado de las mezquitas. Que me perdones, hermano, pero eso no es cierto, porque el templo va a ser en el monte del templo. Está escrito en el libro de Ezequiel capítulo 43 verso 12. Ahora, quiero aclarar algo acerca de esto. Algunos piensan, por ejemplo, hay un pasaje que dice que la ley
y los profetas son hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios, el Malchut Elohim, se hace fuerte. El texto original no dice así. Dice que la ley, la Torá y los profetas aún permanecen hasta Juan. Fue lo que dijo Yeshua. Lamentablemente mucha gente tergiversa ese texto cuando se traduce al griego y no lo que dice realmente el hebreo. Ahora, volviendo a lo mismo, faltan 3 años y medio. Viene en Daniel capítulo 12, tiempo, tiempo, mitad de tiempo. También en Apocalipsis 12 lo menciona, tiempo, tiempo, mitad de tiempo. Daniel capítulo 12, tiempo, tiempo, mitad de tiempo. Los 2 testigos estarán en Jerusalén. Va a ser entregado el patio, no un templo. Y aquí vemos claramente que estos 2 testigos dan un testimonio por precisamente la palabra testigo. Testimonio viene de la palabra decálogo, los 10 mandamientos. Esto involucra a Moshe Rabeno. Y las hazañas que estos hacen tienen que ver con Eliahu Hanabi. Recordemos lo que dice en Malaquías: de aquí os envío al profeta Eliahu Hanabi, ¿sí? Antes que venga el día del Eterno grande y terrible, y él hará volver el corazón. Ustedes saben ese pasaje en Malaquías, y se menciona claramente: acordaos de la ley de mi siervo Moisés, ordenanzas para todo Israel. Curiosamente, la Biblia cristiana termina en Malaquías y el Eterno habla de la Torá, como si ya pasó. Yeshua en Mateo 5 dice: no penséis que he venido a abrogar la Torá, porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una yod, ni un adorno pasará de la Torá hasta que todo se cumpla. Y Santiago, mal dicho Santiago, Jacob, habla de la Torá a las 12 tribus, y él dice: los ancianos de la iglesia, Keilah. La Torá no fue anulada. Se malinterpretan algunos textos donde dice: el fin de la ley es Cristo para justicia, salvación al que cree, y no se entiende que no es fin de final, sino fin de propósito. ¿Por qué no les digo los versículos? Porque es necesario que la gente busque esos pasajes dentro. A veces Yeshua, cuando hacía algo, no les daba la respuesta a las multitudes, sino que se las daba a aquellos que pasaban más tiempo con él. A veces el decir un pasaje lo vemos y lo anotamos y nos olvida. Pero es importante buscar las escrituras, lo que dice el Eterno acerca de eso. Así es que yo quise hablarles acerca de esto, de Daniel 9:27, donde se ve Gavirle Rabín, pacto con los muchos, y lo vemos también en Hebreos capítulo 10, verso 5, sacrificio y ofrenda no te agrada. Él quitó el sacrificio y ofrenda, Daniel 9:27, él quitará sacrificio y ofrenda, él cumplió eso, el pacto con los muchos, Mateo 26:8, el pacto con los muchos. Falta 3 años y medio que tiene que confirmar a través de los 2 testigos, y esto tiene que ver con la ciudad de Jerusalén, que será hollada 42 meses antes que venga el Mesías. Así es que lo de los 7 años es un invento, no es real, no es verdad, y ningún judío que conoce hebreos cometería tal disparate. Por eso a veces hasta me extraña que haya personas en el internet vestidos como rabinos, cuando no son ni siquiera rabinos. Inclusive algunos de los que negan a Yeshua tampoco son realmente judíos rabinos, y se ponen negando al Mesías, cuando muchos en Israel ya están sabiendo que Yeshua es el Mesías, por el código de la Biblia, que fue inclusive por Watts Mandel encontrado después de la Shoah, del holocausto nazi que él sufrió. Jacob Rapsel y también un ruso que era de origen judío, que hizo un programa de computación, y curiosamente Yeshua aparece por todos lados como el Mashiach. Dice en Zacarías 6 que el renuevo de Hashem construirá el templo. Él va a construir el templo. Lean Isaías 66, él va a escoger levitas y sacerdotes, traerán ofrenda en vasos, los Klei Sharet. Vean el libro de Ezequiel, va a haber un templo, sacrificios para los que estén aquí. Algunos se van a ir en el arrebatamiento, yo creo eso va a suceder. El Señor viene, se lleva a su Keilah, judíos y gentiles, y regresa entrando a Jerusalén para defender a Israel. Zacarías 14 lo dice, que el monte llegará hasta Azazel. Eso es una alusión a Yom Kippur, la gran trompeta en la cual juntará a sus escogidos. Ahí no es el rapto, habla de los judíos que van a regresar a Israel, y la final trompeta tiene que ver con el arrebatamiento. Que el Eterno grandemente los bendiga. Shalom, shalom.